Bienvenidos a todos, carpinteros digitales. Gracias por estar de nuevo ahí. Disculpad porque la semana pasada no salió este vídeo, pero es principalmente porque, bueno, ha llegado el frío. Ya sabéis lo que significa esto. Fiebres, dolores de cabeza y resfriados o gripes. Así que nada, ya estoy a tope. Igualmente hay que estar a tope porque la semana que viene, nada, en una semana estamos en directo a las 7 de la tarde con el taller, donde va a haber muchísima información. Recordad que es a las 7 de la tarde, es una hora en la que más o menos todo el mundo ya está en casa, ¿no? Domingo, después del puente. Así que nada, espero veros a todos y estar pendientes sobre todo al grupo de comunidad. Si no habéis entrado, recordad en carpinline.com, allí podéis registraros a la comunidad. Y porque ahí enviaré pues todos los avisos, los recordatorios para que os acordáis de, sobre todo el día 10 de diciembre haremos el taller. De todas maneras, la semana que viene va a haber sorpresas, porque previamente al taller, ya lo puedo decir porque la semana pasada iba a hacer como un poquito de hype para esperarme a decirlo la semana que viene, pero ya lo digo porque nada, sino que queda muy poquito. La semana que viene, si podéis, yo creo que es interesante además que también estáis porque voy a dar un poquito más de información. La sorpresa principalmente es que van a haber 4 directos antes del taller del día 10. Eso quiere decir que vais a tener conmigo, van a ser cortitas, también van a ser a las 7 de la tarde, van a haber unos directos que los vamos a hacer el miércoles día 6, el jueves día 7, viernes día 8 y sábado día 9. Va a ser como un maratón de directos a las 7 de la tarde y van a ser, digamos, los preparativos, son clases preparativas para el día 10. Es decir, que si podéis, yo os animo mucho a que estéis, sobre todo porque habrá complementos de información o reflexiones que vendrán muy bien de cara al día 10. Recordad que va a ser un taller donde voy a estar explicando contenido, es decir, que ahí tener la mente despejada si podéis para poder estar presentes con esas ganas de aprender. Sobre todo también, no van a estar disponibles durante mucho tiempo, quiere decir que en este caso los directos van a estar solo disponibles los días en los que haya directos. Luego esos vídeos desaparecerán. Lo digo para que si queréis tomar apuntes o no habéis podido ir porque la semana que viene hay puentes o quizás sí, porque igual, mira, estáis más relajados y tenéis más tiempo para poder acceder. Pues nada, simplemente avisaros ya por antelación, unos días antes, para que os podáis organizar si puede ser. Ya os digo, si no es ese mismo día, al día siguiente podéis verlo. Yo os enviaré por la comunidad el enlace donde están estos directos previos al taller del día 10. Y nada, simplemente quería avisaros. ¿Vale? Así que empezamos con el tema de interés de hoy, que es la gestión de la crisis. Que como estamos constantemente con crisis, me ha parecido un interés, creo que bastante interesante. En algunos casos será pues repasar, reflexionar sobre pues lo que ya os ha pasado, porque muy probablemente habéis tenido que pasar, bueno, muy probablemente no, lo sé porque me habéis dicho algunos de vosotros que habéis tenido que cerrar algún taller antes previamente o conocéis de algún caso donde se han tenido que cerrar pues hace unos años algún taller. Entonces, bueno, vamos a ver cómo habría que plantear esto de la gestión de la crisis. Básicamente porque prepararse para momentos difíciles, ¿no?, es un poco esencial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque después de todo, pues la carpintería bien preparada pues es aquella que será una carpintería resistente, ¿no? Así que vamos a explorar algunas estrategias clave para preparar y proteger vuestras carpinterías, basándonos, como os decía un poco, pues en la realidad de lo que os enfrentáis el día a día o ya os habéis enfrentado, ¿no? Porque el mundo de la carpintería al final no está exento de problemas. Al final, como cualquier negocio, lo esencial es estar preparado para cualquier crisis, ¿no? Como decía, problemas van a haber siempre. Entonces, voy a compartir las diapositivas para tomar un poquito de referencia. Y lo que vamos a hacer es pasar por, primero, reconocer las vulnerabilidades. Segundo, tomar estrategias de preparación y luego ver un poco las claves para después la recuperación y la continuidad con respecto a una crisis. Entonces, si pasamos al primer punto, que sería la recuperación, a ver, que lo pongo aquí, que lo tendré de ejemplo, el reconocer las vulnerabilidades,
Pues una tarea como crítica, realmente la primera de todas, sería profundizar en esto, ¿no? En reconocer cuáles son las áreas vulnerables en una carpintería, aunque en algunos casos pues puede ser identificable por vosotros, en otros pues quizás no. No os tocaría, ¿no? Pero vamos a darle pues eso, una reflexión, porque al final identificar estos puntos débiles, al final también lo que hacen es fortalecer la posición en la que estáis, ¿no? Delante de cualquier problema que pueda haber. Vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a reflexionar sobre la importancia de anticiparnos a posibles crisis, aprender de las experiencias pasadas, que es lo más importante, y después aplicar pues, esos conocimientos en el día a día, o adquiridos, o de cara también al futuro, ¿no? Entonces, imaginemos, por ejemplo, un escenario común, que esto sí que se os puede dar a todos. Yo creo que puede ser. E incluso me atrevería a decir que os pasa o en el día a día y tenéis que tenerlo previsto. Por ejemplo, que es la dependencia excesiva de un único proveedor de materiales. Es cierto que hay zonas de España donde quizás no tenéis opciones a muchos proveedores, o quizás hay un material específico que lo necesitáis o que solo os lo puede proveer X, ¿no? O incluso proveedores internacionales. Esto ya hablaremos también en un caso muy, muy específico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta situación, ¿no?, puede convertirse en una verdadera vulnerabilidad, ¿no? Porque al final, si el proveedor se enfrenta a problemas de suministro, como pasó en COVID, la época de COVID, y después el año siguiente, ahora también lo comentaremos, o quiebra, pues obviamente tenemos un problema. O sea, una de las lecciones que quizás tenemos que tener en cuenta es diversificar las fuentes de suministro. Pero, ¿qué otras vulnerabilidades podríamos tener? Una, que esta solo afectaría a aquellas carpinterías o ebanisterías que se especializan en un estilo muy particular, ¿no? Es, por ejemplo, el cambio de tendencias. Esto, por lo general, no debería ser un problema, pero bueno, imaginaos que de, no sé, un material específico, hay como un stock determinado, empieza un boom muy fuerte de, ¿no? A veces es como que hay materiales que se ponen de moda, el blanco ahora está como muy de moda, o que siempre ha estado, pero no sé, parece que se vea mucho más. Y el caso es que cambia repentinamente y pues al final lo que puede enfrentarse una carpintería es a la disminución de la demanda de esos productos, ¿no? Entonces ahí hay que anticiparse un poco a esos cambios para ajustar pues las ofertas o qué es lo que ofrecemos en nuestra carpintería, ¿no? De todas maneras, hay un factor muy, muy común, que este es el que no podemos ignorar, que son todos aquellos factores externos. Por ejemplo, cambio que puede ser de regulaciones o crisis económicas que constantemente, pues quizás podamos ver, ¿no? Es decir, o derivadas de otras crisis. Pasamos la crisis de la COVID, o antes que otras crisis, pero en este caso se enlazó luego con crisis bélicas, ¿no? Tenemos la inflación, tenemos que si la recesión a la puerta, que si una inminente crisis ya acabándose este 2023 y empezando 2024. Bueno, es cierto que todo es muy alarmista, pero al final, pues el día a día hay que presentarlo. Entonces hay que intentar avanzarse, como está la palabra crisis está siempre, siempre en el día a día, pues hay que intentar pues, quitarle ese miedo, quitarle ese miedo a lo que es la palabra crisis e intentar pues, buscar opciones para prepararnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que repercute directamente estas crisis al final? Pues que reduce la capacidad adquisitiva de nuestros clientes habituales. Entonces, ¿esto qué es lo que implica? Pues como algunos de vosotros también me habéis dicho, es el rateo que tienen los clientes por buscar precios súper competitivos, rebajas competitivas, y una de las cosas y una de las claves que seguramente yo creo que me escucharéis decir o escucharéis también decir afuera, es que si un cliente no acepta tu precio es que no es tu cliente. Sé que es muy fácil decirlo, porque al final tienes que comer y necesitas los clientes. Entonces, tienes que intentar buscar, sí que es cierto, la manera de ajustarte, pero nunca, como os decía siempre, en previos, en post y en los anteriores temas de interés, que no hay que ser complaciente, de verdad. Es que creo que se valora mucho más que tú te valores, que seas profesional y que pienses en ti y que le des ese valor a tu propio producto y servicio, que no simplemente constantemente estés rebajándote. Entonces, bueno, también ¿qué pasa? Que el pastel es el que es.
Entonces, si se va reduciendo, no hay pastel para todos. Entonces, hay que buscar cuál es nuestra porción del pastel e intentar ampliarla lo máximo posible. Obviamente, con el método Carpinline lo que vamos a intentar es pues, que ese pastel pues, se nos haga más grande, que intentemos que vayamos a aquellos clientes a incidir a los que nosotros queremos hacer. Va a haber un ejercicio que vais a tener que hacer, ¿no? En el que tenéis que pensar quién es vuestro cliente ideal. Bueno, hay un trabajo que se tiene que hacer para llegar a ese cliente, ¿no? Pero básicamente lo que hay que hacer es, pues en épocas de crisis, pues cuando la competencia va a ser mucho más abusiva, va a ser más agresiva, va a haber seguramente una competencia a nivel de precios también, que es que nunca se puede competir en precios porque siempre va a haber alguien que va a rebajarlo más, siempre, siempre. Tienes que confiar en tu servicio e ir a los clientes que te van a pagar y que están conformes con lo que vas a hacer, ¿no? Que los hay, que no son todos, aunque penséis que es un agujero negro que todos van rateando, los hay, los hay. Entonces, claro, esto, pues evidentemente todos esos factores pues afectan a nuestras carpinterías y hay que estar preparados pues para cualquier pues impacto económico que pueda haber, ¿no? Entonces, claro, también puede ser esto que haya una caída abrupta de la demanda de productos, ¿no? Debido a, como me comentabas, pero ya no solo por un cambio de tendencia, sino por un cambio de mercado, ¿no? Entonces, bueno, hay un dato muy, muy específico, que aquí lo pongo también de diapositiva, que hablamos de que hay un 40% de las carpinterías, bueno, ya no solo carpinterías, sino de negocios, que experimentaron las interrupciones de suministro de materiales. ¿Cuándo? Pues en los últimos 2 años, esto es del 2022, y esto, claro, obviamente destaca porque fue cuando hubo COVID, después el tema de las guerras y eso obviamente no solo ha afectado al suministro, si es que ha afectado al precio de los materiales, que esto al final también repercute en el propio cliente. Lo que no podemos hacer es que nuestros márgenes, que al final, cuando tú estás haciendo un trabajo, todos sabemos que hay un porcentaje muy elevado que está ese porcentaje que ganamos del material, ¿no? Es decir, de esos descuentos normalmente que se hacen en los proveedores y de ahí está el margen, ¿no? Entonces, hay que intentar no rebajarse tanto como para estar perdiendo, porque es que recuerdo que hay un compañero nuestro en la comunidad que, pobrecillo, me dijo, es que estoy hasta los cojones de trabajar con clientes, no es el único, alguno también, que ratean constantemente haciendo un porrón de horas y al final, estás casi acabando mal con el cliente porque o no se tiene que notar que estás acabando, que estás enfurruñado, que estás cabreado, porque no va a ir nunca bien. Siempre acordaos, cliente satisfecho, 100%. Ahora, siempre y cuando pues se limiten las expectativas, sobre todo recordad del tema de interés anterior. Creo que es interesante que si no lo visteis, que le deis una vuelta y con él, pues más allá de limitarlo, las expectativas, pues también limitar o sea, tener una comunicación también buena con él, con el cliente, es importante. Al final lo que tenemos que ver es que todos estemos satisfechos, no solo el cliente, nosotros también. A partir de ahí se genera una comunicación, una relación, digamos, honesta y buena, ¿no? De cara al futuro, pues si es que nos interesa mantener a ese cliente y si al cliente le interesa, también es mutuo, ¿no? Entonces, pues ahora, pasados lo que es el reconocimiento de esas vulnerabilidades, dando un poquito una pincelada, iríamos a las estrategias de preparación, ¿vale? Para las crisis. Y aquí, una vez que hemos reconocido la vulnerabilidad, ¿no? Pues ahora sería el momento de abordar estrategias concretas para preparar vuestras carpinterías frente a tiempos difíciles, ¿no? Por ejemplo, aquí la clave es la prevención y vamos a desglosar pues algunas medidas prácticas para minimizar los riesgos y construir pues ese un poco colchón de seguridad, ¿no? Con respecto a cómo actuar. Con respecto a las medidas preventivas, por ejemplo, lo que decíamos, identificar las áreas de riesgo y establecer algunos protocolos, pues para abordarlas pues también sería esencial, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Diversificar las fuentes de materiales y también de clientes. Es decir, quizás interesa también ir por otras vías. Bueno, eso hay
hay alternativas que también se pueden plantear. Claro, al final estamos preparados para trabajar, entre comillas, de una manera cómoda, ¿no? Es decir, que no tener que estar constantemente con problemas, porque suficientes problemas hay como para añadirnos y decir, bueno, ¿por dónde tenemos que tirar? Pero sí que es cierto que siempre tienes que, y esto lo veremos creo que en el último punto, donde se especifica que hay que tener un tiempo bueno, esto lo hablaré en el siguiente, no me avanzo, pero básicamente siempre tienes que tener un tiempo en tu negocio, en algún momento tienes que evaluar tu negocio, ni que sea nada, pues una reflexión al año mínimo debería haber, vale, por cómo estamos, hacia dónde vamos, cómo nos ha ido, ¿no? Esta reflexión siempre tiene que haber. Y con las crisis más todavía, porque yo creo, como dicen, crisis es una oportunidad, ¿no? Pues en este caso creo que es interesante darle esa importancia, ¿no? Más allá de lo que comentaba de mantener, pues de diversificar, perdonar, fuentes de materiales y clientes, pues mantener una gestión financiera pues prudente, ¿no? Y anticipar posibles escenarios económicos que pueden generar pues unas acciones que son que deberían ser preventivas, ¿no? Entonces, otro punto importante, ¿cuál sería? Aquí ponemos los planes de contingencia efectivos. Esto lo explico en el siguiente, pero prefiero ahora ir al de formación, porque este es el que me toca, ¿no? Es decir, al final yo creo que un equipo preparado, bien preparado, va a afrontar las crisis con mayor eficiencia y eficacia, ¿vale? Recuerda que la eficiencia es rápido y eficaz es que lo hagas, que sea 100% ejecutada, ¿no? Entonces, claro, al final la formación marca una diferencia. Es decir, todo lo que podáis marcar en formación, todo lo que podáis abarcar con nuevos recursos, es que eso son herramientas que os ayudarán a que vuestra carpintería se destaque del resto, ¿no? Entonces, o lo que hablábamos en el primer tema de interés, ¿no? Que aquellas empresas que habían adquirido tecnología o innovado, pues habían crecido más rápidamente y más, ¿no? O sea, en porcentaje más que el resto. Entonces vamos a los planes de contingencia, ¿no? En este caso vamos a analizar pues, casos como reales donde se implementaron pues, planes de contingencia que han sido exitosos, ¿no? Porque al final es como que a veces tienes que adaptarte rápidamente a las demandas del mercado e implementar pues, de manera ágil pues, nuevas estrategias. A veces no te queda otra. O, por ejemplo, también pues, estrategias de marketing, ¿no? Esto lo hablaremos en el taller principalmente. Pero también algún día anterior, acordaos en los directos, que haber 4 directos antes del taller, acordaos, la comunidad, y básicamente pues al final todos los mecanismos que te hagan sobrevivir en esas crisis, ¿no? Para pasar esas situaciones críticas. Pongamos ejemplos específicos, ¿vale? Primero, un ejemplo en el que hubo una adaptación de cambios de la demanda. Pues una carpintería que solía centrarse pues, en la fabricación de muebles personalizados, experimentó una disminución de la demanda durante una recesión económica. Que esto es lo que, este ejemplo claro es lo que seguramente alguien pondrá en unos meses, porque supuestamente vamos a entrar en una fuerte crisis de recesión. Bueno, pues esto lo ¿cómo se avanzó esta carpintería? Pues en lugar de cerrar, lo que hizo fue diversificar su oferta. Es decir, se enfocó ahora en productos más asequibles y de alta rotación. De esta manera les permitió pues, mantenerse a flote y no tener que cerrar. Y de esta manera, pues creces en segmentos que quizás no te los habías planteado previamente. Porque es lo que decimos, tú estás trabajando cómodamente durante algún periodo que te va bien, quizás algún periodo te va más bajo, ¿no? Algunos de vosotros también me habéis comentado, ¿no? Que hay momentos en el año que la cosa está un poco más flojilla, aunque otros que está bien. Entonces, un poquito para enfocar ahí donde, ¿no? En la parte de Carpet Line, el método iría enfocado en ese punto, ¿no? En aquellas carencias o cuando en aquellas épocas donde falta clientes. Pero en este caso, esta carpintería, pues lo hizo bien. Es decir, bueno, una opción que tenía era, camino 1 era cerrar, y el camino 2 era, pues vamos a intentarlo por otra vía, vamos a dar una nueva oportunidad, al final hay que comer, esto es mi trabajo, esto es mi profesión, tengo ganas de continuar, pues vamos a intentarlo, ¿vale? Lo hizo y de PM. Entonces, un buen ejemplo de cómo adaptarse a los cambios de demanda, ¿no? En una crisis específica, pues una buena resolución.
Vamos al segundo. Gestión de interrupciones en la cadena de suministro. Es que es de bastante gracia porque en esta os habrá pasado no en crisis, sino constantemente. Es decir, tú tienes un proveedor de material específico, pues a veces los tiempos de respuesta de este proveedor no van a ser las que a ti te gusten o las que tú necesitas. Entonces tienes que buscar otros proveedores o en este caso tendrás que adaptarte a ese proveedor y marcar unas fechas con los clientes o con los servicios, productos que vayas a ofrecer en función de ese proveedor, ¿no? En este caso, no fue específicamente de un proveedor que puede ser regional o local, sino que era un proveedor internacional. Es decir, esta carpintería necesitaba un material específico y ¿qué pasó? Durante la pandemia tuvo este problema de esa falta de suministro. La solución que aportó, pues aquí es al revés, a la inversa. Pues tuvo que buscar recursos más cercanos, locales o regionales, para poder intentar suplir la falta de este proveedor internacional. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces pues tampoco lo puedes hacer, porque, bueno, sí, es decir, seguramente si te vas a un proveedor internacional es porque el coste de ese material te será más económico. Por lo tanto, venirte a uno regional o local, en época de pandemia, aquí sí que es cierto que quizás lo que también hizo es que ayudó a que pues, se establecieran unas nuevas relaciones, quizás con unos precios diferentes a los que hubiese habido antes de pandemia, y lo que ha hecho también es permitir que, que se fortalezca esa red de suministro, ¿no? Entonces, bueno, como digamos punto positivo es que quizás se ha vuelto a restablecer una cadena que antes había perdido, pues porque todo el mundo, es que está claro, va a buscar pues material con un precio ajustado, pues para poder, siempre obviamente manteniendo las calidades, pero buscando alternativas, está claro, ¿no? Todos vamos buscando, pues, cuál es la mejor alternativa para nuestro negocio y que al final sea más rentable, ¿no? Así que esa fue una estrategia que está bien implementada, pues buscando alternativas y encontradas bien resuelto también. Tercer ejemplo. Esta va muy ligado a lo que ya hemos hablado en temas de interés anteriores, que es, por ejemplo, tener una comunicación transparente con clientes y proveedores. En este caso fue por problemas financieros. ¿Qué es lo que le pasó? Bueno, pues durante crisis económica, esto ya se pasó hace unos años, una muy fuerte, y pues tuvo problemas financieros temporales. ¿Qué pasó? Esto no era, porque si es una situación permanente, pues va a ser más complicado decirle a los clientes y a los proveedores, no, es que no, dando largas, a ver, ahí, si vas a una situación permanente y no puedes solucionarlo, lo mejor es decir, bueno, pues aquí hay que echar cierre y gestionarlo de la mejor manera, ¿no? Pero si es algo puntual, ¿no? Pues porque una crisis específica puede hacer que haya en este caso, pues una bajada pues de este progreso, ¿no? De esa continuidad en la carpintería, pues básicamente optaron, en este caso en particular, pues comunicarse pues, abiertamente con los clientes, explicando la situación, ofreciendo soluciones flexibles, es decir, claro, pero el problema es que no siempre, esto es como muy difícil de medir porque nunca sabes cómo te va a responder un cliente y no, por norma general no va a ser una respuesta, por muy honesto que seas, en estos casos, depende de si ellos tienen unos tiempos específicos, pues no vas a poder arreglarlo. Pero bueno, en este caso sí, se solucionó con esa transparencia, que con independencia de cómo vaya a reaccionar un cliente, si no hay solución en algo o la solución tiene que ser, pues mira, tienes que esperarte 3 semanas, pues tampoco es tan grave. Quiero decir que depende de la situación, a veces piensas o te puedes sorprender de cómo también reaccionará un cliente. Mm, Nunca lo sabes, pero al final lo que mejor que puedes hacer es, con la mayor antelación posible, comunicar cualquier tipo de problema. Pues en este caso, lo que le permitió esa transparencia es retener a esos clientes que fueron leales, pero no porque quizás tuviera esa comunicación transparente en ese momento. Quizás es porque la relación que habían tenido hasta ese momento fue de tal honestidad, como siempre hablábamos, con esos límites, expectativas, ¿no? Con un servicio muy bueno. Recordad que no solo es el producto, sino el servicio también que ofrecéis, esa gestión con los clientes, si es muy buena, pues esos clientes también pueden decir, no, ostras, que a mí también el día de mañana me puede pasar
que tenga un problema y que tú sientas esa empatía conmigo para poder ayudarme, ¿no? Como cliente, pues esto es lo mismo. Estos clientes reaccionaron bien, supieron, tuvieron esa empatía y supieron pues, adaptarse también a esa carpintería que tuvo ese problema temporal, ¿no? Y esto genera apoyo, genera comprensión y esto pues lo que hace es fortalecer las relaciones, ¿no? Así que otro caso, otro correcto, ¿no? De cómo superar una crisis, ¿no? Luego, lo que hablaba, ¿no? Esta es la que me tira más a mí, que es el tema de la inversión en formación. Otro caso, ¿no? Pues que en este caso, el hecho de invertir en una formación continua del personal, de no solo uno, porque ¿qué es lo que pasa? A ver, yo también encuentro en algunas ocasiones que, se delega todo a una única persona y esa única persona tiene todo el conocimiento. O, por ejemplo, en nuestro caso, la carpintería. Imaginaos que siendo el carpintero principal que se va a jubilar, que tiene que traspasarle a la siguiente generación de carpinteros toda la formación o todo el expertise, ¿no? Todo el conocimiento. Pues si el de la siguiente generación no tiene toda esa, no ha adquirido durante los tiempos que ha estado trabajando con su padre o su tío, o si es familiar o no tiene por qué ser familiar, sino simplemente una persona que se quede del taller, que se quede traspasado con esta persona que se jubila, pues lo bueno es que no quede todo la formación, todo el conocimiento en una única persona. Si tenéis un taller un poquito más grande, me refiero con algunas personas que hacen algo muy concreto o conocen solo una maquinaria en concreta, lo bueno sería es que hubiese un periodo de formación para que podáis utilizar a todos por igual y si hay alguna baja, pues que puedas plantearlo. Obviamente, si eres tú el carpintero que lleva tu propia carpintería y solo estás tú, pues no hay más. Es decir, no puedes hacer. Pero si tienes la oportunidad, sí que estaría bien que poco a poco vayas introduciendo a todos en el circuito de formación. Entonces, todo, pues si uno lo metes en la CNC, el otro cantea, el otro, pues que todo el mundo sepa un poco de todo. Sí, estaría bien. Porque si hay una crisis en este caso, porque realmente que os ponéis malos, no sé, una pasa de algo o os intoxicáis y, ¿sabes? Y solo queda, ¿no? Por decir, si hay 2 o 3 personas y estáis en una carpintería un poco más pequeñita, pues, pues una opción que al menos que se pueda tirar y se pueda avanzar, ¿no? La carpintería, que no haya ese corte en la producción, ¿no? O en el montaje de los trabajos que tenéis, que al final también, si no, es lo que digo, pues se pierden clientes también, clientes que igual sí que os interesan para mantenerlos. O la otra solución es, si tenéis recurrente de clientes, pues ya no sería un problema, porque, bueno, pues si os van viniendo, pero igualmente si no podéis responder, pasa lo mismo. Entonces, es un poquito que tengáis en cuenta de que todas las áreas de vuestra carpintería estén cubiertas, si es posible, si es que tenéis opción, pues por un backup, ¿no? Por un refuerzo que también sepa vuestra segunda mano o mano derecha que pueda hacer en algún momento en el que estéis ausentes, pues toda la parte de la carpintería, ¿no? Quizás no al mismo ritmo, quizás no con la misma eficiencia, ¿no? Porque tú eres el que conoces todos los procesos, conoces tus máquinas, cómo ajustarlas o cómo haces tú los procesos como para que sean con el menor tiempo posible. Al final, como siempre digo, el tiempo es dinero. Por lo tanto, contra antes haces un trabajo, pues eso que os lleváis, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es otra buena alternativa, ¿no? Como para gestionar una crisis en caso de que alguien falle, ¿no? Algún recurso falle. Entonces, un poquito después de resumir, pues que con adoptar todas estas estrategias, pues estáis construyendo esa base sólida, pues no solo se asegura que la continuidad sea en vuestras competerías pues exitosa, sino que también os posiciona un poco en destacaros de no solo de la competencia, sino de esa incertidumbre de cómo actuar en caso de crisis, ¿no? Entonces pasaremos al último punto, que es la recuperación y la continuidad, pues que al final es tan importante como la misma crisis, ¿no? Aquí lo que vamos a evaluar, ¿no? Vamos a pasar por varios puntos. Uno es la evaluación post-crisis, el ajuste de estrategias a corto plazo,
planificación financiera a largo plazo, si es posible, y luego, pues la innovación y el aprendizaje, que es tan importante, continuos, ¿no? Entonces, una vez pasados por una crisis, pues claro, el regreso a la normalidad es una oportunidad para fortalecer más la carpintería, ¿no? Así que en esta pequeña sección lo que vamos a hacer es explorar un poco cómo hacer, cómo esa planificación desde la fase de recuperación, pues crisis, como comentábamos, hasta la importancia de aprender y mejorar los procesos, ¿no? Si empezamos con el primer punto, con la evaluación de una vez pasada la crisis, ¿no? Esa post-crisis. Pues antes de avanzar, claro, es lo que comentaba antes, ¿no? Es crucial como hacer como un parón, ¿no? Nada, me refiero a un parón mental, ¿eh? Es decir, de darle un poco, hacer una evaluación, ¿no? Como estamos hablando de exhaustiva un poco pues, de qué impactos ha tenido esa crisis en tu carpintería, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que hacer es, por una parte, es analizar las lecciones aprendidas, ¿no? Identificar las áreas, pues, de mejora y evaluar, pues quizás la eficacia de algunas estrategias que implementaste durante la crisis y que quizás puedes adoptar ahora, ¿sabes? Que muchas veces cuando tienes algún problema y has aportado como una solución alternativa, dices, hostia, pues igual esa solución me viene, creo que no la había probado nunca y esta me viene bien ahora. Pues eso es una buena opción de que quizás es algo natural que te viene, pero a veces esas pequeñas reflexiones en algún periodo del año yo creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que seguramente lo haces, ¿eh? Estoy seguro que lo estás haciendo. Pero bueno, como que es ese punto post-crisis que siempre va bien tenerlo un poco presente, ¿no? Eh, el otro punto sería pues, el ajuste de estrategias a corto plazo, ¿no? Claro, ¿qué pasa? La inmediatez de las post-crisis siempre es como que no quiero que me vuelva a pasar, no, ¿sabes? Es decir, no quiero, pues como que requiere ajustes ágiles en las estrategias, porque dices, ostras, que no me vaya a volver a pasar lo mismo porque quizás me va a venir otra vez del estilo, ¿no? Entonces, bueno, examina un poco la viabilidad de las soluciones que comentaba, ¿no? Con temporales que se habían implementado y ajusta el enfoque según las condiciones que cambian en el mercado, ¿no? Un poco, pues, teniendo en cuenta, pues, son temporales, permanentes, eso tienes que verlo, ¿no? Si algunas de ellas, estrategias, las puedes o mantener o quitar, ¿no? Eso sería un poco esa recomendación, ¿no? Luego, la planificación financiera a largo plazo, claro. Es que, ¿esto por qué lo pongo? Pues porque al final la estabilidad financiera es esencial para la continuidad de una carpintería, ¿no? Entonces, desarrollar un plan de financiero a largo plazo, pues está bien. Por ejemplo, si tienes un leasing pues porque estás pagando una máquina, claro, al final tienes que ver que, esto sí que es cierto, esto tiene que ver, por ejemplo, con las inversiones que hagas un poco a largo plazo. Dices, claro, si tú no te vas a comprar una maquinaria muy tocha, muy grande, por el hecho de que todo el mundo ¿no? Que todo el mundo quiere evolucionar y aunque obviamente lo que tienes que hacer es innovar todo lo que puedas, si tú, por ejemplo, no vas a hacer un volumen de trabajo relativamente importante o no, o simplemente que a ti te viene bien porque lo que puedes hacer es tener más capacidad en vuestra carpintería, vete a comprar esa maquinaria que te permite cortar los tiempos. Obviamente, eso es lo primero que deberías hacer. Ahora bien, si por ejemplo tú me dices, no, es que no estoy seguro, ¿no? Bueno, primero, ten una estrategia de cómo vas a obtener clientes. ¿Vale? Entonces, en el momento que ves que eso va incrementando, teniendo esa recurrencia, ¿no? Bueno, hablaremos el taller del domingo de la semana que viene, cómo hacer esto, pues entonces ahí es el momento de decir, vale, pues perfecto. O por ejemplo, quizás ya tienes alguna recurrencia que te permite mantener un nivel determinado. Por ejemplo, mira, el otro día, pues sé que va a entrar una faena donde, sobre todo para hoteles, donde hay que hacer 500 unidades de un tipo de mueble y otros 300 materiales para ese mismo pedido, un pedido muy grande y claro, pues ahí si no te ponen tiempos de entrega, entonces bien, pero como te pongan tiempos de entrega y tengas que hacerlo en paralelo, ahí se complica, porque igual la faena se la dan a otro carpintero. Entonces, bueno, un poquito hay que ver, pues si tú tienes que identificar que tienes que hacer una inversión concreta, pues tienes que evaluar esto, ¿no? Pues decir, bueno, pues que tengo un plan financiero, que me den un préstamo, un crédito, un lease en este caso, que pueda pagarlo, me sienta cómodo y no pillaros nunca en las manos, los dedos, por
decirlo así, ¿no? Yo digo las manos, el brazo, lo que sea, porque al final cuando te pillas te puedes pillar por mucho, ¿no? Entonces, un poquito, pues cada uno. O sea, yo sé que muchos de vosotros me habéis dicho, algunos, es que hay como la mitad y mitad, ¿no? Mitad de emprendedores o algunas parte emprendedores y la otra parte carpinteros que tienen su propio taller, ¿no? Entonces, para aquel grupo de emprendedores que dicen, no, es que yo no sé si empezar todavía con mi negocio, bueno, pues puedes empezar por algo. Si tienes tus herramientas, empieza por tener unas buenas herramientas a partir de aquí, y lo que empiezan a hacer muchos es, empiezo con parquet, empiezo con puertas, empiezo con algo que yo pueda acceder al mercado y que todos los clientes a los que voy a dirigirme, ¿no? A través de la metodología automática que os enseñaré el 10 de diciembre en el taller, pues ahí lo que tenéis que hacer es, de momento, enfocaros en eso. Cuando ya estéis confortables, imaginad que tenéis una furgoneta, tenéis para poder desplazaros, sería ideal, porque si no, yo creo que es bastante difícil de que podáis estableceros en la carpintería si no tenéis unos mínimos. Pues entonces luego ya poco a poco pues empezar a decir, vale, pues ahora voy a empezar a crecer. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a coger un pequeño taller o me voy a asociar con otro compañero para que me pueda proveer el material. Bueno, establecemos los porcentajes. Si yo cojo mis faenas, si las faenas son de mi parte, pues seguramente igual con otro colega que tiene un taller, pues puedo un poco asociarme. Esto se hacen muchas asociaciones o entre socios, entre carpinteros, que puede ser una opción también. Para poder, en este caso, crecer o empezar, ¿no? A veces ser emprendedor no significa hacerlo de la mano solo, ¿no? Siempre un buen socio, pues quizás no está mal. Entonces, un poquito esto, ¿no? Tener en cuenta que una planificación financiera a largo plazo, pues sería importante. Otra cual sería la innovación continua, lo que os decía. Es decir, si tú tienes previsto que en este caso, si has tenido una crisis y consideras que es el momento de acortar tiempos, porque dices, ostras, es que esto, si yo hubiese tenido ahora una maquinaria terminada, hubiese podido acortar, hubiese podido hacer mucho más, o hubiese tenido clientes o oportunidad de clientes a los que no llego. Porque quizás a veces no es que no puedas porque no eres capacitado, sino que es que no puedes llegar a esos clientes que te están exigiendo, pues, algo muy específico que tú como carpintero, como taller, no puedes proveer, ¿no? Todavía. Entonces, bueno, un poquito eso, pues, mejorar los procesos con esa innovación. Sería también importante de cara a cualquier crisis, como para poder obtener más clientes, ¿no? Luego, lo que hablamos en el punto de desarrollo, la comunicación transparente, que son importantes, como comentábamos, a tener en cuenta, pero ya no solo por un hecho de haber pasado una crisis, sino por tener esa continuidad. O sea, es importante mantener todo lo que nos funciona en la carpintería, hay que intentar mantenerlo. Siempre, siempre. Y todo aquello que veamos que no nos está funcionando, darle una vuelta. Hay que intentar, pues, adaptarse a los cambios, que al final también es lo que hablamos. Es decir, no es lo mismo una generación anterior que quizás trabajaba de una determinada manera, con unos procesos muy específicos, todo muy manual, todo con unos tiempos quizás mucho más largos, que quizás es mucho más ineficiente que irte a un proceso, pues, más automatizado, con unas maquinarias que tienen su grupo de formas, que tú los configuras, ¿no? Entonces, que ya no es todo manual, ¿no? Es todo como un proceso neumática, depende de cada caso lo que sea, ¿no? Cada maquinaria, pero eso os ayuda muchísimo. Claro, igual dices, no, es que yo si ahora tengo que ponerme una maquinaria específica, voy a tardar más. Digo, sí, vale, quizás al principio. Por esa curva de aprendizaje que hablábamos en el primer tema de interés, ¿no? En los anteriores vídeos de directos. Entonces, bueno, un poco tener en cuenta todo esto. Así que con esto, lo que he querido hacer en este tema de interés es un poco hablar de esto, ¿no? Pues de que es posible avanzarse a cualquier crisis. Es posible aprender, ajustar estrategias, continuar con lo que nos funciona, con la innovación, con la formación continua. Porque si lo haces de esta manera, tu carpintería no solo se va a recuperar, sino que lo que va a hacer también es pues, tener en cuenta que va a prosperar y va a mantenerse, que es lo que tenemos que intentar siempre, ya sea que haya crisis o no, porque crisis las va a haber siempre y estamos a la vuelta de la esquina, pero hay que intentar eso, pues primero mantener el ánimo, porque pues el día a día es lo que es, pero sobre todo lo que hay que hacer es buscar alternativas siempre, ¿no? Y en algunos momentos, como os decía,
daos un poco de tiempo para un poco, quizás ahora estamos en la época de final de año, ¿no? Que todo el mundo estábamos pensando, haciendo una evaluación de cómo ha ido el año, pues quizás es el momento de darle una vuelta hacia dónde ir, ¿no? Por dónde estamos, que lo más importante primero es saber dónde estás, evaluarte tú y luego ver hacia dónde ir, ¿no? Así que nada, me alegro de que hayáis estado aquí. Si habéis llegado hasta este punto, como siempre, agradeceros que estéis en la comunidad, que estéis siguiendo en las redes sociales, estéis ahí siempre en los stories, estéis contestando, estéis interaccionando. Os agradezco que estéis en la comunidad y que también estéis por aquí. Y sobre todo, lo que os decía al principio, a partir de la semana que viene, el día 6, 7, 8 y 9 de diciembre, ya os comunicaré por la comunidad, os avisaré cuando empecemos, vamos a hacer unos directos, ¿vale? Ya os diré cuáles son los temas y que serán previos, serán como unas clases previas, preparatorias para el taller del día 10. Recordad, si no estáis apuntados, carpinline.com, es muy fácil, ponéis vuestro nombre, vuestro correo y os registraréis al taller del día 10. Es un taller que es 100% online y 100% gratis, ¿vale? Quiere decir que esto se hará a través de YouTube. Podéis anotaros también la notificación, que ya podéis hacerlo, está programado para próximamente ese vídeo en YouTube. Y allí pues me encontraréis. ¿Vale, chicos? Pues nada, muchísimas gracias, como digo, que vaya bien la semana y nos vemos por las redes y por la comunidad. Paséis bien. Hasta luego.